Buen día, ¿cómo están? Hoy nuevamente el martes nos volvemos a reunir para hacer la lectura del Evangelio que la Iglesia nos propone hoy día y realizar una pequeña reflexión, ¿no? Nos vamos a poner en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir a María, hoy a María le vamos a pedir que nos acompañe en esta lectura y en esta pequeña reflexión, para que ella con su pureza nos pueda abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente, para que podamos entender el mensaje que hoy nos quiere dejar el Señor con este Evangelio. Pedirle al Espíritu Santo también que se haga presente para que tengamos toda esa fuerza, esos dones que tiene el Espíritu Santo, los deposite en cada uno de nosotros para que podamos ser esos apóstoles que después salgamos y podamos cumplir y difundir este mensaje. Y pedirle siempre a San José, ¿no?, que es nuestro patrono de la policía de Salta, pedirle a San José siempre que nos enseñe con su ejemplo a ser esas personas protectoras y siempre respetuosas para con nuestros prójimos. Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del versículo del 1 al 13. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos habían algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en algunos de los discípulos de Jesús que tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos antes. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús le contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, quien puede decir a su madre o a su padre lo que podían esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos querrá decir el Señor con este Evangelio, no? Aquí en la Biblia, este capítulo empieza y tiene un título que dice: la verdadera pureza.
Por eso es que yo había invocado a María, para que ella con su pureza nos abra el corazón, ¿no? ¿Quién más ella, el mejor ejemplo de pureza? Los fariseos en esa época habían creado una costumbre, una tradición de los ancianos, ellos mismos lo dicen, ¿no? Cuando preguntan, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos era algo que Jesús en realidad no lo llamaba tradición, sino que lo llamaba una costumbre de los fariseos que habían implementado desde hace tiempo ya, que era que ellos tenían esa creencia de que si yo salía al mercado volvía lleno de impurezas. Entonces el lavado ese era el símbolo de volver a ser puros. Pero bueno, Jesús acá dice que bien enmascaran ustedes su accionar, porque no era así, ¿no? Jesús aquí nos llama a la reflexión de que esa pureza tiene que ser interna, ¿no? Esa pureza tiene que ser interna en nuestro corazón y en nuestra mente, para que esos actos externos se vean evidenciados con esa pureza, ¿no? Se vean, que reflejen nuestro interior realmente. Aquí él nos dice, qué bien salvan ustedes las apariencias, dice, ¿no? Porque en el libro de Isaías que decía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no dejemos que esa costumbre también nos invada a cada uno de nosotros, ¿no? Seamos esas personas que sentimos, pensamos y hacemos de la misma manera. Y todos basados en algo que sí es tradición. ¿Qué es esto? La Biblia. Aquí está el mensaje que Jesús siempre nos quiere dar día a día, y que podemos ir nosotros y buscarla. Saquémosla a la Biblia de donde la tenemos guardada, vamos y abrimos, y qué nos querrá decir el Señor hoy, y leamos. Ese es el mensaje que Jesús nos quiere dejar hoy. No seamos de esas personas incompletas. Dice que he leído una frase muy bonita que dice, la verdad está en el interior del ser humano, no solo en el cumplimiento externo. La verdad está en el interior del ser humano, no solo en el cumplimiento externo. Él aquí también hace mención a uno de los mandamientos para darle el ejemplo a los fariseos en ese momento de cómo esas costumbres que ellos habían creado invalidaban el mensaje que Jesús nos dejaba, esa tradición que Jesús nos dejó en aquel tiempo cuando Moisés habló con él y le dejó los mandamientos. El cuarto mandamiento hace mención aquí, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces los fariseos habían creado esa costumbre de decir que si yo me consagro a Dios, yo me consagro al templo, yo me consagro a la iglesia, ya no debía cumplir con ese mandamiento para con mis padres. Y no era así. Esa gratitud que yo debo tener para con mis padres debe ser siempre, en cada momento. Y acá ese es el mensaje. Jesús nos está diciendo, esa costumbre que habían creado antes no nos servía, porque seguíamos siendo esos seres incompletos que no estábamos cumpliendo lo que Jesús nos estaba pidiendo. Entonces, reflexionemos, seamos esas personas equitativas de mente, corazón y acciones, y podamos reflejar esa gratitud para con nuestros padres, para con nuestro prójimo, y podamos ser seres de pureza. Somos seres humanos. Somos seres humanos que por ahí caemos en las tentaciones, que pecamos y quizás no lleguemos a tener esa pureza 100%, pero Jesús nos está dando la posibilidad de que la busquemos día a día, y nos deja en este libro tan importante miles de mensajes para llegar a nosotros, y también nos ofrece los sacramentos, y esos sacramentos es donde nosotros tenemos que aprovechar y llegar a Dios,
podemos tener ese sacramento de la reconciliación, de decir: Jesús, por Dios, por favor, perdóname por mis acciones, perdóname por mis pensamientos, perdóname por lo que siento, y renacer nuevamente como misioneros, como sus misioneros, y hacer que este mensaje sea multiplicador. Así que reflexionemos, seamos personas equitativas, y si no somos, busquemos esa reconciliación con Dios, busquemos esa tradición, busquemos ese mensaje aquí en la Escritura, busquemos a Jesús, no nos dejemos estar. Podemos ser personas como Él quiere de nosotros, podemos ser personas puras, completamente, pero no tenemos que ser a medias. Así que busquemos a Jesús, reconciliémonos con Él y busquemos esa pureza que María la tenía. Que María nos ayude en este momento para nos consagremos a ella, para buscar esa pureza que ella tiene, para buscar ese sí, esa entrega total para Dios. Así que hoy día tengamos un buen martes, que Jesús nos bendiga y que bendiga a cada uno de su familia. Que estén bien.